Amén. ¿Cómo estamos, mis amados? Amén. Bendecidos y en victoria. Qué hermoso tiempo de alabanza, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir, Dios es mi único amor, ¿verdad? Está bien tener al esposo, a la esposa, pero hay un amor que sobrepasa todo. Un amor que el mundo todavía no conoce, pero que nosotros, sus hijos, hemos podido experimentar y lo experimentamos además cada día. El maravilloso amor de nuestro Dios. Amén. Bien, mis amados, pueden tomar sus asientos. Siempre es un privilegio y un honor el poder estar aquí una noche más, un miércoles más, estudiando juntos de lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y seguimos con nuestro estudio, ¿verdad? Las cartas del corazón del apóstol Juan y una vista panorámica del Apocalipsis. Y el tema de esta noche, ustedes lo tienen en sus notas, también en la pantalla: amar por medio de nosotros. El estudio anterior estábamos considerando qué hace el amor de Dios en nosotros, y en este estudio consideraremos qué hace el amor de Dios a través de nosotros. Y antes de comenzar vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios. Padre Santo, gracias, Señor, te damos por este tiempo una vez más. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí con nosotros. Te amamos. Te deseamos, te anhelamos, eres hermoso, Señor. Gracias por estar aquí, gracias por traernos a este lugar, pudiendo estar en cualquier parte, en tu infinita misericordia, en tu hermosa voluntad y en tu perfecto amor. Estaba el que tuviéramos aquí hoy, tener una cita contigo, aprender de ti, conocer qué tienes para nosotros en esta noche, lo que nos quieres enseñar acerca del amor. Desde ya, mi Dios, estamos atentos y expectantes a todo lo que quieres decirnos y enseñarnos en esta noche. Y te rogamos, Espíritu Santo, tú tomes control de este tiempo. Y una vez más, sean tus pensamientos en mi mente y tus palabras en mi boca para hablar solamente aquello que tú quieres que yo diga. Y como siempre, Señor, toda la gloria sea solamente para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados. Amor por medio de nosotros. Estoy convencido de que prácticamente todo, diga todo en la vida de un creyente depende de su creencia deliberada y activa aceptación del amor abundante e incondicional de Dios. No creo que se nos puedan recordar demasiadas veces cuáles son las prioridades absolutas de Dios para nuestra vida. Dichas prioridades las encontramos en Mateo capítulo 22, verso 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles son sus prioridades según Mateo 22, 37 y 40? Pueden poner ahí en una sola palabra: amor, ¿verdad? O amar. Amar a Dios y amar al prójimo. En esto se resume toda la ley. No importa cuán diferentes sean nuestras personalidades, dones, estilos de adoración o denominaciones, la prioridad principal de Dios para cada uno de nosotros es que lo amemos a Él con todo lo que hay en nosotros. Como dos cámaras de un mismo corazón, la sangre vital de su primera prioridad no puede fluir separada de la segunda: que amemos a los demás como a nosotros mismos. ¿Verdad? Las dos van de la mano. Si amamos a Dios, y lo vamos a descubrir más adelante, si amamos a Dios tenemos que amar al prójimo. Y no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. Las dos van de la mano. Ahora, ¿por qué amamos nosotros? Según 1 de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a Él
¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces ahí usted puede poner, porque Él nos amó primero, la respuesta de dicha pregunta. Uno de los mayores problemas que tienen muchos creyentes para amar a Dios y a los demás es su desconfianza o falta de disposición para aceptar el amor de Dios. Todo comienza allí. Para amar a Dios y a los demás, debemos considerar todo lo que Dios ha dicho y hecho para probarnos su amor a través de su palabra y de su Hijo. Entonces, para poder amar a Dios, como lo dice Juan, aquí dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No podemos amar a Dios si no experimentamos primeramente su amor. Entonces, para poder amar a Dios y para poder amar al prójimo, es necesario primero conocer el amor de Dios. De ahí Juan más adelante va a decir, si uno es nacido de Dios y conoce el amor de Dios, entonces tiene que amar a su prójimo. Pero todo parte de ahí, de conocer el amor de Dios. Entonces hay muchas personas que de pronto se les dificulta amar al prójimo o tener ese amor apasionado por Dios, porque quizás ellos mismos no están aceptando todo el amor que Dios les ofrece, ¿verdad? Y Jesús decía esto en una parábola, cuando contaba la parábola de aquel que se le había perdonado más, ¿verdad? Una deuda más grande que la otra. Entonces dice, ¿quién va a amar más? ¿El que se le ha perdonado más o al que se le ha perdonado menos? Y la respuesta decía, el que se le perdonó más, ama más. Entonces, muchas veces nosotros no es que Dios no nos perdone o que no tengamos mucho que Dios tenga que perdonar, sino que en nuestro sentir no reconocemos todo, no disfrutamos todo el amor de Dios. Entonces Dios, de alguna manera, lo mantenemos alejado a Dios, creyendo que lo que estamos haciendo está bien, y al no reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de experimentar su amor, entonces disfrutamos un amor poco de Dios. ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? Entonces, como no estamos reconociendo toda nuestra necesidad del amor de Dios, no disfrutamos todo su amor. Pero una persona que se reconoce tal cual es, entonces sabe que no puede vivir sin Dios, que sin Dios somos nada, entonces va a reconocer la necesidad total que tiene de Dios y por ende disfrutar de un amor mucho más grande. Entonces, eso es lo que dice Juan. Si nosotros estamos falta de amor, nos cuesta amar a los demás, nos cuesta incluso amar a Dios, es porque no estamos experimentando la totalidad de su amor. Nos falta conocer más, disfrutar más de ese amor, porque nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Entonces es necesario conocer del amor de Dios, poder disfrutarlo, experimentarlo, para poder amar a los demás y amar también a nuestro Dios. ¿Qué nos enseña sobre el amor los siguientes pasajes de Primera de Juan? Primera de Juan capítulo 3, verso 11 al 15. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Qué aprendemos de este pasaje? Que debemos amar a nuestro hermano. Y quien aborrece a su hermano es homicida. Sigamos más adelante con los versículos 16 al 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él.
¿Qué aprendemos de estos pasajes, mis amados? El amor implica sacrificio. Así como Dios nos amó y dio su vida por nosotros. Juan va a decir, asimismo también hay personas que tienen bienes, ven a su hermano que está sufriendo necesidad y no hacen nada. ¿Cómo puede morar el amor de Dios, de un Dios que se sacrificó por la humanidad y nosotros no hacemos nada cuando vemos a nuestro hermano en necesidad? El amor requiere sacrificio y dicho sacrificio se demuestra, ¿verdad? Juan va a decir, amemos no solamente de lengua o de palabras, sino con hechos y acciones. De ahí nace una gran frase, ¿no? Amemos de corazón y no de lengua. Que nuestro amor no solamente sean puras palabras vacías, sino que esté acompañada de acciones. El amor se demuestra, mis amados, y la mayor demostración de amor es el sacrificio, la entrega, así como Cristo lo hizo por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Debemos amar como Dios ama. Y ahí se pone difícil, ¿no? Imagínense, amar como Dios ama. No hablamos de fileos, de eros, no, hablamos del mismo ágape, ¿verdad? Que lo consideramos también en el estudio del fruto del Espíritu Santo. Necesitamos amar como Dios ama. Verso 16 al 18. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aprendemos en estos versículos que el amor echa fuera el temor. Y que para poder amar a Dios, para poder amar al prójimo como amamos a Dios, o mejor dicho, para poder amar a los demás con el mismo amor de Dios, tenemos que obtener ese amor de Dios mismo. Y más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Ese amor solo proviene de Dios. Por ende, para poder amar al prójimo como debemos hacerlo, como Dios espera que lo hagamos, con ese amor sacrificial, con ese ágape, simplemente podemos hacerlo obteniendo ese mismo amor de Dios. Última cita, Primera de Juan capítulo 5, verso del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Pues déjeme decirle que su fe, mis amados, es capaz de vencer al mundo. Por eso, mis amados, es importante tener intimidad con Dios, amar a Dios, creer, ¿verdad? Tener la fe en Él, porque solamente así, mis amados, todas las tinieblas de este mundo, toda la maldad del mundo, todo lo maligno, todo lo corrupto que hay, es imposible
por fuerzas humanas vencerla. Las tentaciones, las tribulaciones, nuestras debilidades. Es imposible para el hombre, para la mujer vencer cada una de estas maldades, todo este mundo corrupto. Pero solo hay una manera de poder vencer y por eso fue necesario que Jesús venga a pagar el precio, para que nosotros poniendo nuestra fe en Él, nos hagamos partícipes de su victoria. Porque Él venció, nosotros también vencimos. ¿Qué aprendemos de estos versículos? Que si amamos a Dios, entonces también debemos amar al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. Y no podemos amar al prójimo si no amamos a Dios. ¿Pudo responder todo, mis amados? Bien, mis amados, con todo esto hay que admitirlo. Amar es un desafío enorme. Dios es invisible, así que amarlo puede ser difícil. Juan el apóstol lo dijo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Amar, además, mis amados, amar requiere de la activa participación de la fe y la disposición de aprender a vivir por el Espíritu. Así lo dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, verso 13 al 16. Note, Pablo empieza a hablar en un contexto de amar a los demás. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mis amados, para poder amar a otros es necesario andar en el Espíritu. Para poder amar por lo menos como Dios nos manda amarlos, que es cosa complicada. Es un desafío enorme, amar de la misma manera en que Dios ama. ¿Cuánto del amor de Dios usted ha experimentado? ¿Verdad? ¿Mucho o poco? Creo que todos somos conscientes de lo mucho que ama a Dios. Diariamente hemos probado de su amor, de su misericordia, de su gracia. Ahora imagínense toda esa paciencia, toda esa misericordia, toda esa gracia, todas esas bendiciones, todo ese amor que Dios le ha manifestado a usted a diario. Imagínese amar a una persona de esa manera. ¿Cree usted poder hacerlo? Es difícil. Solo hay una manera de hacerlo y es con el amor de Dios. Es necesario andar en el Espíritu porque, como hemos visto, el amor es fruto del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de su Espíritu para poder amar como Dios ama. Amar requiere de la activa participación de la fe y la disposición de aprender a vivir por el Espíritu, sin importar lo incómodo que sea el proceso. Basándome en mi poca experiencia, puedo asegurarle que Dios tiene mucha paciencia. Y seguramente usted también lo ha experimentado. Él quiere que deseemos seguirlo, aunque el proceso no sea siempre agradable. ¿Cómo se supone que caminará bien una persona que tiene las piernas rotas emocional y espiritualmente hablando? Siga dando pasos, uno a uno, en dirección a Él, por feo que parezca, y si cae, caiga hacia adelante, no hacia atrás. Finalmente, milagrosamente, durante el camino, Él sanará sus piernas. Eso es gran parte de lo que hace que amarlo sea tan irresistible. El proceso muchas veces va a ser doloroso, va a ser difícil, pero el desafío está ahí, es un reto y al principio nos va a costar, pero conforme vamos avanzando, Él poco a poco nos va enseñando y desarrollando en nosotros un amor puro, un amor perfecto por los demás, el amor de Dios actuando en nosotros. Mi intención, mis amados, era hablarles, y mejor dicho, utilizar la frase amar a las personas que son difíciles de amar, ¿verdad? Mi intención en este estudio era comunicar eso, precisamente porque amar es fácil cuando la persona nos cae bien, ¿verdad? Es sencillo amar.
pero es difícil mostrar el amor de Dios, ¿verdad? Que ya de por sí es un desafío, sea con quien sea. Pero ahora imagínense mostrar el amor de Dios a esas personas que son difíciles o que nos cuesta amar. Entonces mi intención era incluso utilizar esa frase: debemos amar a las personas que son difíciles de amar, pero mejor después la cambié. Y creo, movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dije, no, debemos amar a las personas que nos caen mal o que de pronto no nos caen tan bien. Porque ojo, que una persona nos caiga mal o que a nosotros nos cueste amar a una persona no quiere decir que esa persona sea difícil de amar. O sea, el problema no siempre está en la otra persona. Hasta donde yo sé, yo mismo podría ser una persona difícil de amar. Es más, seguramente lo soy. Hay gente que me ha dicho, Abner, tú me caes bien, pero hay otras personas que me han dicho, la verdad es que no te soporto. No sé de qué se ríe mi hermano. Usted también, no, mentira. Entonces, de hecho, recuerdo precisamente en Argentina, ¿verdad? Tenía un compañero, ahora gran amigo, y mientras recién nos estábamos conociendo, él me decía, la verdad es que no te soporto, oye, no te soporto. Es más, tú no sabes cuánto amor debo pedirle a Dios para poder tratarte. Antes de yo hablar contigo, yo creo que lo decía en broma, ¿no? Decía, antes de yo poder ir a hablar contigo, no sabes cuánto tiempo tengo que estar orando y diciendo, Señor, dame amor. Y yo decía, wow, nombre de oración por lo menos, ¿no? Ya después, cuando nos graduamos y todo, ya en la despedida, él se despide de mí, me abraza y dice, wow, Abner, chuzo, Abner, ven acá, dice. La verdad es que tengo que agradecer. Doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, porque no sabes cuánto se ha perfeccionado el amor de Dios en mí. Y lo logré, me dice, estoy tan feliz, dice, lo logré. Pese a como tú eres, he podido amarte. Y yo le dije, también me esforcé porque me cayeras bien, ¿verdad? Pero mis amados, de eso se trata, ¿no? Hay muchas personas a las que de pronto le vamos a caer bien y otras personas a las que no les vamos a caer tan bien. Y lo difícil es eso, es amar a todos, aún a las personas que no nos caen tan bien. Amarlos de la misma manera en la que Dios nos ha amado a nosotros. Algunas veces dos personas no se mezclan bien ni fácilmente. ¡Qué perfecta combinación para la práctica del ágape! Para Dios es fundamental que ejercitemos y fortalezcamos los músculos debilitados del afecto por los demás. Por eso continuamos aquí. ¿Qué debe hacer un creyente con el desafío de amar a las personas que le caen mal? No fingir. Y así lo encontramos en Romanos capítulo 12, verso 9. Mis amados, esto es importante. Cuando usted encuentra una persona que de pronto no le cae tan bien, o una persona que, digamos, le cuesta amar, mírelo como una oportunidad, ¿verdad? Como me decía mi amigo, ¿verdad? Es una oportunidad para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Entonces, en lugar de pronto evitar a esa persona o hacer un lado, no, al contrario, dígale al Señor, ¿sabes qué, Señor? Dame de tu amor. ¿Sabes qué, Señor? Me voy a acercar a hablarle, pero dame de tu amor, dame las palabras justas. Cambia mi percepción, líbrame de toda etiqueta, de todo prejuicio y enséñame a amar como tú amas. Y cuando vea personas así, alégrese, mis amados. Es una oportunidad para que el amor de Dios se perfeccione en usted y usted crezca en un nuevo nivel de amor, como lo hizo mi amigo, ¿verdad? Entonces eso, mis amados. Romanos capítulo 12, verso 9 nos deja sin excusas. ¿Cuál es la primera frase de este versículo? El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados, usted y yo estamos llamados a hacer las cosas de verdad. Dios sabía, al ordenar que amáramos a los demás con sinceridad, que esto obligaría a un cambio de corazón en quienes realmente desearan obedecerlo y complacerlo. Aunque nunca dejará de ser un desafío amar a las personas que Dios pone en nuestro camino, la clave es aprender a utilizar del propio amor ágape de Dios
en lugar de nuestra pequeña y egoísta provisión de amor fileo o cariño. Ágape es muchas cosas que imaginamos como amor, ¿verdad? Muchas personas sabemos el ágape, el amor de Dios, amor perfecto, amor puro, la esencia de tu amor. Ágape es muchas cosas que podemos imaginar del amor y aún las cosas que no podemos definir del amor. Pero hay dos cosas, dos elementos que lo distinguen. Comienza por la voluntad, es decir, el ágape es un amor volitivo. En otras palabras, el comienzo del verdadero amor es la decisión voluntaria de estar de acuerdo con Dios acerca de esa persona y elegir amarla. Además, cuando se pueden distinguir el amor ágape del fileo, vemos que el amor ágape están basados en el mejor interés, mientras que el fileo está basado en intereses comunes. Como hemos dicho, para poder amar a las otras personas como Dios ama, es necesario utilizar de su amor, del ágape. Y esto lo vimos también en el fruto del Espíritu Santo. Las distintas clases de amor, el eros, el fileo, el ágape, luego vimos también el gesed. Entonces, está bien, en nosotros tenemos el eros con la pareja, por ejemplo, ¿no? Tenemos el fileo con los amigos, la familia, pero no alcanza ese amor para amar como Dios manda. Ese amor puede ser muy bueno con sus amigos, pero cuando se trata de amar a la persona que no le cae tan bien, no le alcanza. Necesita algo más fuerte. Y ese es el amor de Dios, el ágape. Necesitamos utilizar del amor de Dios, del amor que el Espíritu Santo desarrolle en nosotros a través de su fruto. Y ese amor, el ágape, se diferencia del fileo en que el fileo se basa en intereses comunes, mientras que el ágape busca el mejor interés. Es decir, lo que mejor le conviene a esa persona. Y ver a esa persona como Dios la mira. No bajo nuestros prejuicios, no bajo nuestras heridas, no bajo nuestras etiquetas, sino ver a esa persona como Dios la ve. Es difícil, es complicado. Hay que ejercitar eso. Se desarrolla, no es de la noche a la mañana. Es imposible. Pero gracias al Espíritu Santo podemos hacerlo. Pero es necesario ejercitarlo. A diferencia del fileo, que el fileo se basa en deseos comunes, en intereses comunes, es decir, yo me apego a la persona con la que tenemos, de pronto, no sé, nos gustan las mismas cosas, buscamos objetivos comunes, me explico, ¿no? Entonces, ahí se desarrolla una relación de amistad como las que conocemos con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, basado en emociones, en deseos, en intereses similares y comunes, semejantes. No así con el ágape. El ágape va más allá de todo eso, supera toda expectativa y ama como Dios ama. Basándome en mi limitado conocimiento bíblico, el amor ágape tiende a ser un amor más caro, más costoso, ya que el sacrificio es parte de su naturaleza. Y mis amados, esto es un desafío enorme, porque no sé si usted sabía, pero el mandato de Dios de amar a nuestros enemigos implica ágape. En Lucas capítulo 6, verso 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ahí la palabra que se utiliza no es fileos, no, la palabra que se utiliza es ágape. O sea que Dios nos está mandando a amar de la misma manera en la que Dios ama no solamente a nuestros hermanos, ¿verdad? Qué bueno sería, ok, me cuesta, pero bueno, es un hermano en la fe, ¿verdad? Ahí vamos. Qué bonito, la iglesia y la familia de Dios, ahí vamos. A veces hay uno que no lo soporto, pero bueno, puedo en la lucha con el Espíritu Santo, se puede. Pero espera un momento, ¿verdad? No termina ahí, no. El amor de Dios no solamente es con tu hermano, también con tu enemigo, el ágape. Y no solo ahí, sino que haz el bien a aquellos que os aborrecen. Se pone cada vez más difícil, Pero mis amados, eso, por ejemplo, es vencer con el bien el mal. Es difícil, pero es la única manera de poder cambiar el mundo. Así lo hizo Jesucristo. Y el amor ágape de Dios
mis amados, requiere sacrificio. Entonces lo que Jesús básicamente está diciendo es, hey, sacrifícate, no solamente haz el bien, sino que sacrifícate, entrégate, no solamente por tu hermano, sino también por tu enemigo. Es complicado, pero Jesús así lo hizo. Estábamos enemistados con Dios por el pecado. Y Él nos amó siendo aún pecadores, enemigos de Dios, enemigos del reino de los cielos. Cristo se sacrificó por nosotros. Y ese mismo amor tenemos que demostrar con los demás. Es un desafío enorme, es imposible. Ya le digo, es imposible para el hombre, para la mujer, es imposible si no fuese porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hay que ejercitarlo, mis amados, aprender a sacrificarnos, porque miren, ese amor de Cristo que se sacrificó, aun cuando estábamos enemistados con Él, ese amor de Cristo, solamente ese amor pudo cambiar el mundo. Si no hubiese sido por el sacrificio de Cristo, por su amor, este mundo seguiría corrompido, yendo a la destrucción, y nadie sería salvo. Pero la única fuerza, el único poder capaz de cambiar el mundo es el amor de Dios. No existe más. En eso se basa todo, en eso se basa nuestra salvación. Queremos cambiar el mundo, queremos destruir la maldad para siempre. Es necesario tener el amor de Dios en nosotros. Queremos cambiar nuestra iglesia, queremos cambiar nuestro entorno, nuestra familia, nuestras relaciones. Es necesario tener el amor de Dios en nosotros. Solo así se cambian vidas. Solo ese amor tiene el poder de transformar vidas y de alcanzar las almas para la gloria de Dios. El amor viene de Dios, no de nuestra propia determinación. Así lo dice 1 Juan capítulo 4, verso 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Nuestra voluntad debe participar en la determinación de recibir y elegir el amor de Dios y no el nuestro. ¿Verdad? Lo mismo nos dice Romanos capítulo 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vuelvo y repito, la única manera de amar como Dios ama es con su amor, y ese amor, hay una buena noticia, es que ha sido derramado en cada uno de nosotros gracias a su Santo Espíritu. Lo único que nos hace falta es ejercitarlo. Pero el amor de Dios está ahí, El Espíritu Santo está ahí con nosotros. Y el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Lo único que nos falta es ponerlo en práctica, hay que ejercitarlo. Pero está ahí. Es una buena noticia, pero depende de cada uno de nosotros el poder ejercitarlo. Y esto es otra cosa importante. Juan dice, el amor es de Dios, quien no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si a usted le está costando amar a alguien, ¿verdad? Que si a usted le cuesta amar a alguien, no puede, se le hace difícil, se le hace imposible amar a una persona, ya sea a su hermano, a su enemigo, a su amigo, quien sea. Si a usted le está costando amar a alguien, bueno, muy probablemente es porque le falta conocer más del amor de Dios. Porque el amor proviene de Él. Dice, el que no ama no es nacido de Dios. Es decir, si a mí me está costando amar, bueno, yo debo examinarme a ver cómo está mi relación con Dios. Porque si yo he conocido a Dios, si yo he nacido de Dios, si yo tengo comunión con Dios, si yo he disfrutado del amor de Dios, entonces debo amar a mi hermano. Entonces, si hay alguien a quien me está costando, quizás debería empezar a procurar tener más tiempo con Dios. ¿Verdad? Decir, Señor, ¿qué está pasando? Me cuesta amar, necesito más de tu amor. ¿Me explico, no? Entonces, eso es un buen examen, mis amados. Si a usted le está costando amar a alguien, probablemente es síntoma de que le falta relacionarse todavía más con Dios. Y hay niveles en esto. Quizás usted ama bien a su prójimo, a sus hijos, a su familia. Quizás hay un hermano al que le está costando amar. Entonces usted puede examinarse. Ok, yo amo a mi familia, está todo bien, pero me está costando amar a esta persona. Quizás por varias razones. O quizás por etiquetas, por prejuicios. Quizás ni siquiera la conozco bien. Pero eso indica que me falta profundizar en mi relación con Dios.
Y entonces ahí vamos. Porque mientras yo más amo a Dios, mientras yo más disfruto de Dios, mientras más comunión tengo con Él, más fácil se me hace amar a los demás, sea quien sea. Entonces es importante tenerlo en cuenta. La meta de Dios, mis amados, es profundizar en relación con Él. Y esa es la razón también por la que Él nos dijo que amemos a nuestros enemigos, porque Él sabe que es difícil, es imposible. Entonces, como la meta de todo creyente es conocer a Dios y amarlo a Él, entonces Él dice, listo, tienen que amar a sus enemigos. Les va a ser imposible, al menos que me amen a mí, y yo les dé de ese amor. Y como la meta de Dios siempre es relacionarnos con Él, profundizar en amor con Él, entonces tiene sentido que nos pidiera amar a nuestros enemigos sabiendo que es imposible lograrlo por nuestra propia cuenta. Entonces en el deseo de Dios está eso. Tienes que amar a tu enemigo y la única forma que lo hagas es que me ames a mí, es que estés en relación conmigo. Quiero que profundices conmigo. Solamente así puedes amar al mundo como yo te amé a ti. Es magnífico, es como un enganche de Dios para tener una relación más profunda e íntima con nosotros. Tenemos que sacar de nosotros nuestros afectos tóxicos y preferenciales para que nuestro corazón pueda estar lleno del amor de Dios. Cuando pidamos que nuestra copa rebose de ágape, el amor vivo de Dios saldrá de nuestro corazón y salpicará a todos los que estén cerca. ¿Cuántos quieren ser una copa que rebose del amor de Dios? Para transformar su entorno, su ciudad, su país, su familia. Pregunta, y ya con esta pregunta vamos terminando. Pregunta, ¿verdad? ¿Practicaba Juan lo que predicaba? Es una pregunta que creí que nunca me la haría. ¿Escuchó la ternura y el afecto de Juan en la forma en que se dirige a sus lectores constantemente? Hijitos míos, amados. Sin duda alguna, mis amados, Juan practicaba lo que predicaba. Y hay una tarea para la casa, ¿verdad? Lea Primera de Juan, todo Primera de Juan. Y tiene que anotar cuántas veces se encuentra formas cariñosas de referirse a sus lectores y cuáles son esas formas. Yo ya tengo un número aquí de las veces en las que Juan se dirige a sus lectores y cómo lo utiliza. ¿Sí? No sé si de pronto la semana que entra usted se me acerca, me dice, ¿sabe qué? Hice la tarea, este fue el número que tengo. Comparamos los números, o usted sustenta, porque puede ser que a mí se me haya pasado por alto alguno. Entonces, usted lo sustenta, aquí está, lo subrayé todo, y se gana un premio, mis amados. ¿Qué le parece? Pero tampoco es que lo va a leer y simplemente va a ver cómo se dirigió a los lectores. No, lea toda Primera de Juan. Puede que no se puedan durante toda la semana, ¿no? Pero quizás cuando termine el mes, cuando sea, usted dice, ¿sabe qué? Estoy listo, ya leí toda la carta, pude subrayar todas las veces que se dirigió a los lectores. Tengo un número, pero le voy a hacer preguntas para ver si verdaderamente se leyó toda la carta. Entonces me dice el número y hay un premio para usted, ¿le parece? ¿Acepta el desafío? Vamos a ver. Ojo, tiene que contar es cómo se refiere a sus lectores, ¿sí? Porque ahí habla de amor, de hermanos varias veces, pero es cómo se refiere a sus lectores. Particularmente hay 3 palabras que utiliza, o 3 términos, ¿sí? No le digo más. ¿Practicaba Juan lo que predicaba? Hay un historiador contemporáneo al tiempo de Juan, y me encanta lo que él escribe en su relato. Él decía que siendo Juan ya muy anciano, Dios le permitió vivir hasta una edad muy avanzada. Y cuando él estaba en Éfeso, llegó a tener una edad tan avanzada que sus discípulos tenían que llevarlo para que camine, para llevarlo a la iglesia en Éfeso. Y cuando él iba, ya con su voz así toda suave, no podía hablar mucho. Entonces él se sentaba y él decía, hijitos míos. No me sale la voz de Juan, ¿verdad? Pero él decía, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Así dice el historiador. Y la siguiente semana lo mismo, lo llevaban, se sentaba a decir lo mismo. Hijitos míos, amaos los unos a los otros.
La próxima semana lo mismo, hijitos míos. Se sentaba a decirle lo mismo. Ya la gente sabía lo que iba a decir. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y el historiador dice que así por semanas, por meses, hasta que ya la gente empezó a cansarse de que solamente dijera eso. Hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y uno de sus discípulos llegó a preguntarle, apóstol, ¿verdad? ¿Por qué solamente nos dice eso? Amaos los unos a los otros. Y dice el historiador que Juan, con una sonrisa, le dijo, porque solamente esto es necesario. Y es así, mis amados. Toda la Biblia se basa en el amor de Dios. Nuestros mandatos, todo se basa en una sola palabra, amor. Y Juan lo entendió. ¿Y qué les voy a enseñar a esta gente? ¿Qué les voy a enseñar a mis discípulos? Estoy a punto de partir. ¿Con qué les puedo dejar? Lo más importante, hijitos míos, amaos los unos a los otros. Mis amados, parece algo tan básico. Y muchos de nosotros podríamos decir como ese discípulo, pero ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué otra vez? Porque, mis amados, es algo tan básico, tan elemental. Pero muchas veces hace falta, aún en la propia iglesia. Solo una cosa es necesaria, decía Juan. Amaos los unos a los otros. Tan básico, tan elemental, pero tan difícil de poner en práctica. Por eso vale la pena recordarlo una y otra vez y las veces que sean necesarias, a tal punto que verdaderamente podamos decir que Casa de Encuentro con Dios es una iglesia en donde se aman los unos a los otros. Que nosotros mismos somos creyentes, hermanos, que nos amamos los unos a los otros, porque solo eso es necesario. Y hay un relato más que quiero contarles que me encanta de Juan. Esto lo dijo Clemente. Mi relato favorito de los padres de la iglesia primitiva sobre Juan fue conservado por Clemente y comienza con la frase: escuchad una historia que no es una historia, sino una verdadera tradición de Juan el apóstol, preservada en la memoria. Mientras visitaba a un nuevo obispo y su congregación en Esmirna, Juan vio a un joven de cuerpo fuerte, hermosa apariencia y corazón. Os encomiendo a este hombre, dijo Juan, con toda diligencia frente a la iglesia y con Cristo como testigo. Juan regresó a Éfeso y, según lo prometido, el obispo tomó al joven bajo protección y lo bautizó. Pasó el tiempo y el obispo se relajó en su gran cuidado y vigilancia. Pero algunos jóvenes ociosos y disolutos, familiarizados con el mal, lo corrompieron en prematura libertad. Poco después, el joven se entregó totalmente a una vida de pecado, cometió delitos y aún negó su salvación. Finalmente, Juan fue convocado por segunda vez a Esmirna y pidió que le informaran sobre el estado de aquel joven. Algo sorprendido, el obispo respondió: murió. Juan preguntó: ¿cómo? ¿Con qué muerte? Cuando el obispo le describió la fe abandonada del joven como la muerte, Juan respondió: bien, en manos de un buen guardián he dejado el alma de nuestro hermano. Siendo sarcástico, obviamente. Pero dadme un caballo, dijo Juan, dadme un caballo y alguien que me muestre el camino. Suena propio del hijo del trueno, ¿verdad? Cuando el anciano Juan halló al joven, este quiso huir. Juan lo llamó: ¿por qué huyes de mí, hijo, de tu propio padre, desarmado y anciano? Compasión de mí, hijo, no me temas. Tú aún tienes esperanza de vida. Yo responderé ante Cristo por ti, si así debe ser. Sufriré voluntariamente tu muerte, como el Señor sufrió por nosotros. Por tu vida daré la mía. Quédate, cree, Cristo me ha enviado. Estas figuras retóricas significaban que Juan daría su vida por ver al joven retornar a Cristo. Juan sabía mejor que nadie que solo Cristo podía pagar el rescate por la vida de una persona. El joven lloró amargamente, abrazó al anciano y rogó ser perdonado. El relato dice que Juan llevó al joven de regreso y lo bautizó por segunda vez con sus lágrimas.
lo llevó a la iglesia, oró con gran súplica, se unió a él en la lucha del ayuno continuo, trabajó en su mente con diversos discursos y no lo dejó. Dicen hasta que lo restauró con la iglesia y entonces dio un gran ejemplo de verdadero arrepentimiento y gran testimonio de regeneración. El trofeo de una resurrección visible. Juan, mis amados, el apóstol del amor. Un joven que ya se había perdido. No solo que fue a buscarlo, no solo que le rogó, le dijo, mi vida daré por la tuya. Estoy listo para responder a Cristo por ti. Lo llevó a la iglesia y no se quedó ahí. Dice que se unió a él en un ayuno. Trabajó su mente con discursos y no lo dejó hasta que viera que el joven ya estaba sólido en la fe. Lo bautizó con sus lágrimas. Ese, mis amados, ese es el amor que nosotros debemos tener. No solo por nuestros hermanos, pero por los perdidos, aún por nuestros enemigos. Un amor difícil de alcanzar, pero hay un testimonio ya de alguien que lo alcanzó gracias al Espíritu Santo, y es Juan. Y si Juan pudo hacerlo, mis amados, el mismo Espíritu que estuvo en Juan es el mismo Espíritu que está en nosotros. Si él pudo hacerlo, nosotros también. Pero es necesario ejercitar el amor de Dios. Y ya para terminar, sí, mis amados, sin duda alguna Juan practicaba lo que predicaba. ¿Cuántos cristianos recién nacidos jamás dejarían vacíos nuestros bancos en la iglesia si practicáramos lo que él predicaba? Lo que Dios nos pide es amor. Nuestra obediencia se basa en amor. El fruto del Espíritu es amor. Fuimos salvos por medio de su amor. ¿Se da cuenta, mis amados? La clave de todo en esta vida es el amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para impedir que su amor alcance a más vidas? Por el contrario, seamos instrumentos y canales que lleven su amor a cada rincón del planeta. Es cierto, mis amados, hay personas a las que nos cuesta amar, pero cuando se tope con personas así, no se desanime. Es más, alégrese, regocíjese, dé gloria a Dios, porque así como yo, esas personas son ideales para que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Por tanto, no desmayemos, ánimo siempre, sigamos adelante e impactemos el mundo entero con el amor de Cristo, el único poder capaz de cambiar el mundo. Amén y amén. Padre Santo, gracias, Señor, te damos una vez más por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Es cierto, mi Dios, ¿qué no se ha dicho del amor? Y tantas cosas que hemos visto, el ágape, el fileos, el eros, tu fruto, el gesed, los 5 lenguajes del amor. Tanto se puede decir del amor, de amar a los demás. Es algo, mi Dios, que parece tan básico, tan elemental, pero que todavía nos cuesta tanto, Señor. Que ahora podemos decir amén, gloria a Dios, y yo acepto el desafío, acepto el reto, pero cuando nos cruzamos con esa persona, cuando vivimos esa situación, cuando nos hieren, cuando nos lastima, cuando tenemos que perdonar, cuando nos visita el rencor, Padre, se vuelve tan complicado. Ayúdanos, Señor. Para nosotros es imposible, tú lo sabes. Pero tú nos diste ese mandato porque también sabías que estarías con nosotros. Porque tu Espíritu Santo está con nosotros. Señor, no queremos más peleas, más divisiones, más rencillas. Señor, la iglesia, el cuerpo de Cristo a nivel mundial ya ha pasado por tanta división, tanta destrucción. Hermanos que se levantan contra sus propios hermanos. Queremos cambiar, queremos impactar el mundo. No podemos hacerlo si primero tu amor no nos impacta a nosotros. Ayúdanos, Señor. Recuérdanos esta palabra a diario, cuando estemos hablando con esa persona que de pronto nos cuesta amar, que no nos cae tan bien. Cuando se cruce algún prejuicio por nuestra mente, algún mal pensamiento, cuando pensemos en rumorear o en chismear, Señor, o en contar cosas, o incluso en difamar. Cuando pensemos hacer el mal,
cuando pensemos en nuestros propios intereses por encima de los otros. Recuérdanos esta palabra: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Ayúdanos, Señor, es difícil, pero es posible gracias a ti. Danos más de ese amor. Danos más de ese amor capaz de sanar toda herida en nosotros, de restaurar nuestros corazones y ser fuentes de amor para el mundo. Que esta iglesia sea una fuente de amor para el mundo. Que en nuestras vidas sea fuente de amor para el mundo. Ayúdanos, Señor. Cambia nuestras vidas con tu amor. Llénanos de tu amor para poder llenar el mundo entero con tu evangelio y cambiar el mundo, Señor, con un amor que impacte vidas, no solamente de palabras, no solamente de prédicas, de lengua, sino demostrarlos con los hechos. Sacrificio, Padre, entrega total por ti, por el prójimo, para poder cambiar el mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos también, Espíritu Santo, por los diezmos y las ofrendas que vamos a entregar delante de ti. Padre, gracias te damos por tus bendiciones, por tus promesas, por tus tesoros y sobre todo por tu infinito amor en nosotros. Gracias, Señor. Innumerables son tus bendiciones e innumerables son las que se añaden al serte fiel, al honrarte y al adorarte con mis diezmos y con mis ofrendas. Gracias te damos. Te rogamos que suban con olor fragante a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.